Hola, hola hermanos, ¿cómo están? De antemano, gracias. Entramos al estudio número 4, que es nuestro último estudio de los predestinados de la divinidad apocalíptica. Así que espero haya sido de gran ayuda. Recuerda ver el estudio número 1, 2 y 3 para que podamos seguir uniendo los enlaces como tal. Es importante que tengas en cuenta que el principio de todo este estudio es prácticamente de Mateo capítulo 18, versículo 18. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, como referente a que cuando se crean los cielos, lo explicamos ya, inmediatamente se crea la primera señal, que es la primera, que es la iglesia como tal, en ese momento, predestinada en los pensamientos de Dios, entre la omnisciencia y la omnipresencia, y manifestada a través del tiempo de manera predestinada, porque estamos hablando solo profecía predestinada, es decir, hablamos lo que ya ocurrió, hasta ahora estamos viviendo, pero ya pasó, porque ya alguien lo hizo de esa forma en el principio. Ya todos estos actos, hechos que están pasando en la tierra, ya ocurrieron, porque proféticamente ya fueron predestinados, bien, a través de Dios, ¿ok? Y lo que estamos haciendo es terminando de vivir los moradores en la tierra, el pasado de lo que ya se creó. ¿Listo? Esto se le llama predestinación profética para que podamos tú y yo juntos aprender. Entonces vimos que cuando se crea el cielo, vimos la primera gran señal. En ese momento que se crea el cielo, nace la predestinación también unida a esto proféticamente de la primera señal. Vimos la segunda señal, ¿listo? Que es la otra señal, que es la simiente de Satanás, y tenemos la simiente de Dios, que es el linaje de David, y cómo se manifiesta y se interpreta en todos los tiempos, proféticamente. ¿Ok? Bueno, bien, no siendo más, entonces vamos al versículo número 7 de este estudio número 4 y dice, entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo, y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra, porque todo lo que es atado en el cielo es desatado en la tierra. ¿Listo? Esta profecía de igual manera es así. Entonces, y fue lanzado. ¿A dónde? A la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Se cumple bíblicamente cuando se arrastra la tercera parte de las estrellas. Del versículo 7 del capítulo 12 de Apocalipsis se cumple con el versículo número 1, ¿ok? ¿Listo? Que es la gran ramera, el gran Satanás, como tal aparece ahí este diablo, ¿ok? Haciendo daño, y se cumple donde dice con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, estaba encinta, listo, perdón, es el versículo número 3. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza tenía 7 diademas. Versículo 4. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces se cumple en el versículo 7 cuando dice que Satanás y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Ok? ¿Estamos juntos? Listo. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Mira, esta voz se mencionó en el principio de la guerra, es decir, cuando Satanás, el ángel Miguel y todos los ángeles caídos estaban peleando el reino de Dios por su verdad, la verdad de Dios. Luego de que caen, se menciona en la predestinación profética, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Inmediatamente se habla como tal esta profecía para los tiempos que se iban a acontecer en la tierra. Pero ya todo había ocurrido, ya se sabía cuál iba a ser el final proféticamente. ¿Listo? Continuamos. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, no solamente de los ángeles que están en las moradas de los cielos, sino los que estamos inscritos desde antes de la fundación del libro, los predestinados. ¿Ok? Expulsado el acusador de nuestros hermanos. Fue expulsado el mismo diablo de la divinidad perfecta, de la predestinación,
y como referente lo tenemos en la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 versículo 29-30, porque dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Listo? Entonces, a los que antes conoció, ya Dios conoce a sus hijos desde antes de la creación del mundo, desde antes de lo espiritual y lo material. Incluso en esta guerra que hubo, que ya pasó, ya estábamos predestinados y la misma palabra lo sigue confirmando. Entonces volvemos nuevamente al Evangelio. Estamos en el versículo número 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, de todos, incluyendo los predestinados. Ya ganamos esta guerra, hermanos. Estamos simplemente viviendo el tiempo que Dios quiere para los moradores. Eso es todo. Pero ya todo esto proféticamente ya pasó, porque existe la profecía de la predestinación, que es lo que estamos viendo en su revelación. ¿Ok? Continuamos. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos que menospreciaron sus vidas hasta las muertes, hasta la muerte. Porque todos los días lo que tú y yo hacemos es morir a nosotros mismos, como está escrito. Por lo cual alegraos cielos, y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene? Muy poco tiempo. Entonces, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Entonces, en este poco tiempo, nuevamente se profetiza en el versículo 3, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, para este poco tiempo, dice, persiguió a la mujer. ¿A cuál es la mujer? Al linaje de Dios, a la sangre de Dios, a la iglesia, a la mujer de Cristo, que es la iglesia, persiguió a la Virgen María y todo lo que tiene que ver con Dios. Bien, que había dado a luz al hijo Aarón. ¿Listo? Pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos, por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. El versículo 13, en el lenguaje de la predestinación profética, está hablando exactamente este mismo versículo, es el mismo que tú puedes interpretar en el Espíritu Santo, ¿bien? Es el mismo que está en el versículo 4, ¿bien? Del capítulo 12, donde dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, aquí está, míralo, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Dice exactamente lo mismo. Ella dio a luz un hijo Aarón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro y su hijo fue arrebatado por Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, ¿ok? Donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. 1260 días. Es decir, que este versículo 13, cuando el dragón vio que había sido arrojada a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo Aarón. Ves que está hablando exactamente lo mismo, pero se le dieron a la mujer las dos alas, ¿ok? De la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, que este tiempo mencionado en números es el mismo tiempo que tenemos en el versículo 6, 1260 días. ¿Listo? 1260 días. ¿Ok? Porque estamos hablando del mismo. Esto a su vez unifica ¿qué? ¿Qué es lo que unifica, mis hermanos? Para que lo tengamos presente. La primera venida de Cristo, bien, cuando nace carne y asciende nuevamente a los cielos, hace mención a esto, y se prepara la segunda venida de Cristo. Pero antes de la segunda venida de Cristo, antes de ello, vendrán los dos testigos, que los dos testigos son dos profetas. Y recordemos que el profeta tiene hasta el fin de los tiempos una tarea muy importante, como lo es Elías y Enoc, y los cuales Dios desde el inicio tomó a todos sus profetas para que a través de la redención de su palabra
se pudiese sostener todo el manto profético desde antes y después del fin, coincidiendo con sí mismo su revelación profética, que es la que leemos. ¿Cuál es el punto entonces? Que estas dos alas, listo, las dos alas prácticamente están alistando a la segunda venida de Jesucristo. Ese es el misterio, porque fue por la profecía de la palabra en los profetas de la ley y la gracia, listo, al final se manifiesta para la segunda venida de Jesucristo, cuando Él venga en su trono, porque el diablo y Satanás va a seguir persiguiendo la iglesia haciendo maldad contra ella. ¿Listo? Engañando, matando, haciendo que el hombre peque. Y toda esta profecía de las dos alas las vas a ver reflejadas en los dos testigos, que son los dos profetas. Así que vamos a hablar de ello. Bien, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, muchas personas han dicho que los dos profetas que se testifican es Moisés, pero bueno, Moisés no es, mi hermano, los que van a venir son Enoc y Elías. Te voy a decir por qué Moisés no, porque Moisés ya murió y la palabra de Dios dice lo siguiente, en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Elías fue llevado, raptado, traspasó los cielos en carne. Enoc también traspasó los cielos en carne. Moisés murió su cuerpo. Entonces Moisés no puede ser. Y por otra figura bíblica, ¿cuál es? Deuteronomio 32, versículo 51. Dice, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir, mi hermano? Que ni siquiera un Moisés en su propia carne logró ver la tierra prometida que tenía para los hijos de Israel, pues mucho menos mi hermano, así haya sido profeta, ¿sí? No va a participar como testigo de la segunda venida de Jesucristo y con todo lo que se viene para el mundo y la gran tribulación. No va a participar, ¿listo, mi hermano? Porque la palabra lo está diciendo. Entonces Moisés no es Enoc y es Elías. ¿Por qué Moisés no lo es y no sigue siendo? Entonces Deuteronomio capítulo 34, 4 al 12 dice, y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. ¿Y qué dice? Murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del Espíritu Santo de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, y hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Nunca más se levantó. ¿Listo? Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en su tierra Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Entonces tú me dirás, pero hermano, no olvides que se disputaba una guerra entre Miguel y Satanás por su cuerpo. Ok, entonces lo tenemos. Bien, y vamos para allá. Pero vamos a leer Judas, capítulo, versículo 8. Bien, dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, diputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo el Señor, te reprenda. Recordemos que asimismo, cuando todos volvamos a ser carne, de los que ya hayamos muerto, porque Dios nos va a resucitar a todos. Listo, esto es un estudio más profundo que tenemos que ver. Dios con toda su gloria y sus ángeles va a pelear nuestro cuerpo
y lo va a hacer nuevamente delante del Padre para que podamos vivir en 100% carne y espíritu delante de Dios. Aún así,